Con el Access Control es posible definir políticas de acceso personalizadas con aspectos personalizados que se podrían incorporar en el chequeo o en la verificación sobre el acceso a los datos vinculados con las definiciones de los CDS. Para entender mejor este caso de uso o estos escenarios empresariales, iremos a incorporar la definición del aspect PFSG Out, donde estamos utilizando un aspecto cuya política de seguridad se ha definido dentro de lo que es el aspecto estándar con el nombre PFSG Out. Es lo que queremos crear un aspecto personalizado con una definición de una política personalizada donde las reglas o el uso de lo que deberían de tener o de aplicar como política dentro de la personalización tiene que ver con el negocio y no con lo que el estándar nos entrega. Para tener todo este caso o la representación de este escenario, iremos a crear en esta lección las tablas de persistencia que necesitamos junto con la generación de los datos, donde tendremos una tabla de persistencia con los datos de los usuarios vinculados con las posibles facturas que han generado, para después tener los datos de negocio transaccionales representadas por las facturas con la vinculación de los usuarios de negocio que han creado la factura. Después iremos a tener los datos transaccionales, las facturas vinculadas con los usuarios de negocio. Y dentro del aspecto personalizado queremos tener la posibilidad de filtrar a través de una entidad que recoge los usuarios todas aquellas facturas que corresponden a los usuarios, y aquellas facturas se van a indicar en lo que sería la definición de un Access Control o de un rol dentro del Access Control. Es verdad que se podrían aplicar estos filtros a nivel de los usuarios utilizando la variable de sesión directamente en la definición de los CDS con $session system user. En este caso se podría obtener el valor. En cambio, con los aspectos personalizados, esta vinculación o este chequeo del usuario se podría cambiar con cualquier otro dato que el estándar no lo contempla. Por ejemplo, podemos tener la vinculación de algunas condiciones sobre algún departamento, sobre algún tipo de factura que tiene relación con un centro, determinados pedidos con unos estados que contempla el negocio. De esta manera no tenemos las variables de sesión que nos podrían apoyar en este tipo de filtro o incluso dentro de lo que serían las políticas por el Access Control que podemos aplicar. Por eso procedemos primero con la creación de las tablas, porque estamos en los sistemas que tienen que ver con las instancias ABAP Trial, donde la restricción sobre el acceso a los elementos estándar está aplicado y aparte no tenemos datos de negocio. Por eso iremos a empezar con la definición desde cero. Con Z, después indicamos users locally, iremos a tener lo que sería la tabla de los usuarios de negocio. Indicamos users o business users a nivel de lo que sería la parte de la descripción. Para seguir con next la asignación de la orden de transporte, y con finish finalizamos el proceso del wizard y empezamos con lo que serían los elementos o las columnas que forman la clave. Con key agregamos lo que es el identificador del usuario, lo representamos rápidamente por un char con la longitud de 12, un not null, esto para no tener que empezar a crear elementos de datos y después dominios. Iremos a simplificar la parte de lo que es la definición simplemente para tener la abstracción a lo que es el punto de interés con el entendimiento de lo que sería la parte de la personalización en el Access Control, donde podemos definir estos aspectos que tienen que ver con casos de negocio que aplicarían para empresas o para clientes en específico que no se cubren por el estándar. Seguimos con not null para esta clave también y después agregamos lo que es el first name para lo que serían los usuarios de negocio que han creado las facturas o la factura. En este caso nos limitamos a estos datos, first name, last name, y tenemos la información vinculada con el ABAP jar con el valor de 30 igual que en el first name. Con control F3 activamos y se formatea la definición de nuestra tabla
y tenemos que entender que la lógica que tendremos como usuarios de negocio tiene el objetivo de reemplazar la lógica de lo que serían los objetos de autorización que SAP tiene en este aspecto estándar. Continuamos con otra definición de otra tabla que sería la tabla de negocio. Por aquí iremos a indicar la tabla con el nombre Z Invoices. Locally indicamos Invoices. Este sería el caso de uso que iremos a utilizar en la proyección de la definición de la entidad y queremos tener el aspecto vinculado con lo que sería el anterior objeto de negocio representado por el usuario de ejecución. Como clave iremos a tener lo que es la vinculación del Invoice ID, lo podemos copiar desde la anterior definición. En el Created By indicamos el usuario que ha creado la factura. Este campo normalmente se registra en los procesos transaccionales de SAP, quién ha creado la factura, en qué momento se ha creado, en qué día, time y otros aspectos. Como mencionaba, lo iremos a simplificar. Customer. Como cliente ABAP tenemos char con la longitud de 30 e iremos a agregar lo que sería el importe junto con la moneda. Tenemos una plantilla disponible para acelerar este proceso. Indicamos currency control espacio. Tenemos este currency key, esta plantilla. Pulsamos intro para agregar lo que la plantilla del currency key nos aporta. Primero nos crea el campo del importe como amount. ABAP Currency le tenemos que indicar la longitud 13 con 2 decimales, por ejemplo, y tenemos el Currency Key como ABAP Cookie y también la relación semántica entre lo que es el importe con su moneda. De nuevo, lo que hacemos es activar al mismo tiempo o durante la activación iremos a tener este aspecto que tiene que ver con el formateo de la definición, para después seguir con la creación de una clase ABAP. Esta clase ABAP nos va a apoyar en la generación de los datos para estos artefactos. Indicamos en el nombre de la clase ZCL Invoice Generation con locally al final, Invoice Data Generator, por ejemplo, en el campo de descripción. Seguimos con Next para incorporar después de la asignación de la orden de transporte lo que sería esta clase. A nivel de la clase nos interesa trabajar con el método main que lo iremos a tener definido en la interfaz con el nombre IF Object Oriented ADT class run. Incorporamos el nombre completo con el control espacio. Nos apoyamos en el mensaje de advertencia para agregar la implementación del método y con doble clic iremos a dejar más espacio en el editor. Subimos para tener los ojos centrados a lo que sería la definición de este método y lo primero que quiero hacer es utilizar la referencia que estaría disponible. Esta referencia, si recordamos, dentro de la definición del método nos situamos con el cursor sobre main, pulsamos F2 y por aquí observamos este out. Podemos invocar sobre esta referencia el método write que nos permite mostrar información en la consola y dentro de este write tengo el interés de mostrar en la consola el usuario técnico que tengo asignado para este sistema. También se podría observar este usuario técnico desde la creación del proyecto en la parte superior. Aquí este CB9980008967 lo podemos obtener desde el método disponible en la clase estándar, clase con este nombre CLABAPContextInfo. Tenemos el método estático getUserTechnicalName. Invocamos este getUserTechnicalName, este método que nos debería de dar la misma información. Activamos y con F9 iremos a ejecutar para observar en la consola después de esta ejecución lo que sería el nombre o el punto de interés. Lo iremos a dejar de esta manera de momento para ir agregando más información, la información que tiene que ver con las tablas que hemos definido. Queremos cargar algunos usuarios, tanto en esta tabla como usuarios de negocio, y también facturas que se han generado, podemos ponerlos en la capa transaccional a través de las diferentes aplicaciones que existen en SAP. Esta sería la simulación. Por eso con Insert o incluso con Modify podemos indicar el nombre de la tabla que tenemos copiada from table y por aquí iremos a agregar con arroba value y después con la autorreferencia generamos
lo que sería la tabla interna y después el primer registro. El punto sería al final para finalizar esta instrucción y los registros serían en base a las columnas definidas. User ID, copiamos este User ID, indicamos que el User ID es igual en este caso para el primer registro con el usuario que tengo asignado y eliminamos ya el primer out porque ya no tenemos este punto de interés. Podemos reducir el tamaño de la fuente para observar correctamente todo lo que estamos agregando como información de la tabla. Para seguir con la siguiente columna donde tenemos lo que es el Invoice ID, tal como lo observamos, se copia este campo, asignamos la factura con el identificador 1, algo sencillo. First name sería esta columna, es igual a first name 1 y después tenemos lo que sería el last name. Last name es la última columna, es igual a last name 1 y ya tenemos el primer registro. Queremos seguir con la agregación de múltiples registros, por ejemplo con 5 registros podemos tener el caso empresarial agregado, sería el primero, el segundo y así en adelante, el tercero, el cuarto y el quinto. Podemos dejar el mismo usuario de negocio, es decir, mi usuario técnico para la segunda factura, por lo que el first name y el last name sería el mismo. Y a nivel de los siguientes usuarios, lo que podemos hacer es copiar desde la consola lo que sería el usuario que tenemos mostrado por la anterior ejecución. Copiamos este usuario y lo asignamos para los siguientes registros que agregaremos y evidentemente que cambiaremos para tener la información diferente para cada uno de estos usuarios. Agregamos los usuarios de esta manera y ahora reemplazamos estos dígitos para una fácil asimilación de la siguiente manera. Contamos desde los 9, por ejemplo, el número de dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y estos se van a reemplazar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 9 y empezamos con el usuario 2, por ejemplo, el siguiente sería el usuario 3 y el último el usuario 4. Tenemos 4 usuarios, es decir, mi usuario técnico más estos últimos usuarios en los que iremos a tener la factura con el ID 3. Este va a tener el first name 2, last name 2 porque es este usuario el segundo, la factura con el ID 4 para el usuario 3 y también el last name 3 y por último la factura con el ID 5 para el first name 4, last name 4. Tenemos 4 usuarios entre los que el primer usuario tiene generadas en el sistema 2 facturas y los últimos usuarios tienen cada uno una factura. Queremos seguir con este modelo para alimentar o generar los datos de la siguiente tabla, que es un modify de nuevo para después ir a lo que es la definición de este invoices. Seguimos con la lógica agregando la información, sería de nuevo from table, después indicamos que es arroba, por lo que tenemos la apertura de lo que sería paréntesis, value, autorreferencia, paréntesis para la tabla interna, paréntesis para el primer registro y con punto finalizamos esta instrucción. ¿Qué campos tenemos aquí? Tenemos el campo del Invoice ID, si lo recuerdan. Este Invoice ID tiene que ver con el ID que le asignamos, se trata de esta columna. Después tenemos el Created By, podemos copiar y agregar la información para acelerar este proceso. Tenemos que simular estos casos en estos sistemas de esta manera para tener después el entendimiento claro de cómo serían en los casos empresariales o cómo aplicaría el uso de políticas de acceso personalizadas. Después tenemos lo que sería el customer. Iremos a inventar algunos clientes por aquí. Empezamos con el cliente Coca-Cola. A este cliente le iremos a asignar para la factura con el Invoice ID un amount. En el amount indicamos lo que sería el importe de esta factura. Le podemos poner 2000 y después el currency key
y como moneda le indicamos que tenemos lo que sería USD. Ya estaría el primer registro. Se puede seguir con la creación de los siguientes registros dependiendo del número de facturas que queremos agregar en esta fuente. Es para tener simulada la réplica con el anterior caso. Iremos a agregar algunas facturas más, simplemente un copy-paste de la anterior información para indicar incluso con un espacio por si nos resulta más fácil de ver esta información, indicando la factura número 2 para el mismo usuario. Aquí como cliente podemos decir que esta sería para Pepsi. Después el importe que tenemos de esta factura es 3000 USD, la misma clave de la moneda. Seguimos con la factura 3. Esta factura 3 la podemos vincular con el usuario 3 que tenemos en la parte superior. Evidentemente que en los casos empresariales estos usuarios, todo lo que tenemos se genera desde los datos transaccionales. La idea es de tener estos casos de uso y entender en base a los datos cómo se devuelve la información. Tenemos Nestlé, por ejemplo, como cliente, le incrementamos el importe. Ya hemos venido a Europa, por lo que iremos a cambiar también la clave de la moneda con euros. La siguiente factura, la factura 4, donde iremos a tener el ID del usuario que corresponde para esta factura. Sería este tipo de usuario. Invoice ID lo tenemos aquí, o incluso aún más, si nos resulta más fácil identificar el user ID con cada invoice ID, es decir, con el sufijo, lo podemos simplificar. Este sería 3 con el ID 3, ese sería 4 con el ID de la factura 4 y ese sería 5 con el ID de la factura 5. Y lo mismo sería a nivel de los nombres, first name 3, last name 3, y por aquí le podemos tener el mismo cambio aplicado para que tengamos una fácil identificación de los datos. Entonces tenemos el cliente user ID 3 con la factura 3 de esta manera. Seguimos con 4, sería el user ID 4 para esta factura. ¿Qué cliente iremos a poner por aquí? Podemos poner Pringles y seguimos con lo que sería la información. Bajamos el importe de la factura, la podemos dejar en USD. Y por último sería la factura 5 en este caso con el usuario de negocio cuyo sufijo, el último dígito sería este 5, y aquí podemos indicar Milka como cliente. Son clientes interesantes que hemos agregado. Podemos bajar o subir el importe a 4000 y por aquí euros para tener monedas diferentes. Activamos esta implementación de la clase y ahora lo que nos interesa es ir con lo que es F9 para mostrar en la consola el resultado. No tenemos ningún out, se muestra la última ejecución, no es sobre esta ejecución. Podemos limpiar la consola ya que no hemos agregado ninguna condición de if sy sub 6 igual a 0 para ver si realmente hemos insertado los datos. Este chequeo lo podemos realizar si navegamos a la definición de las tablas para hacer F8 aquí, donde se observan los usuarios, es decir, el usuario que tengo asignado, más el usuario 3 con la factura 3, usuario 4 con la factura 4, y así en adelante con el último. Y sobre Invoices lo mismo, F8 para observar la asignación de las 5 facturas con los usuarios que tenemos y sus clientes junto con lo que serían los importes y las monedas. Todo esto para tener lo que sería la preparación del caso de uso, el escenario empresarial que iremos a ver en las siguientes lecciones con políticas de acceso y aspectos personalizados.